Ya, Mati. Yo la primera vez que supe de ti fue porque estábamos buscando, me acuerdo, personajes para una serie y siempre me llamó la atención la coordinadora social Chichigán. La encuentro como lo que he sabido de ella, o sea, lo que te conocí a ti la vez que me invitaron también para ese día, es que es una conexión muy bonita entre la música y la participación social po, y el trabajo social. Po. Y siento que hay mucha gente que critica al Pablo Chile, pero en el fondo es un artista como de otra, tiene como otra dimensión ahora, que tiene un rol social y tiene un modelo social. Y por eso me llama la atención la historia. Pero después supe un poco más de ti y encuentro que tú trabajáis caleta en la coordinadora y al final el que la hace andar eres tú en la Mari, si no me equivoco, ¿no? Ustedes dos son los que más han trabajado los últimos años y o sea, que son muchos años los que llevan juntos en esto. Y te tiraste alcalde y te fue bien, sacaste como 20 y tanto por ciento de votación. Quiero saber cómo sentiste esa derrota, porque al final acabó una derrota igual, aunque haya sido hartos votos, y cuál fue el proceso que viviste para tomar la decisión de decir, ya, vamos por otro camino, vamos por otra elección. Mm. Bueno, primero igual saludarte, agradecer la invitación. Eh, Partir por el principio, como dicen por ahí. Creo que que la coordinadora social Chichigán como que aporta más desde lo identitario, más desde la guata, más desde el territorio, a las pegas que veníamos trabajando hace años en el territorio. Porque con la Mari, claro, somos los que más aportamos, los que más trabajamos en el espacio, y es porque tenemos otros espacios de organización, los cuales le hemos puesto a disposición de la coordinadora y viceversa. Así que creemos que por eso igual tiene un arraigo súper importante, porque es súper transversal y súper identitario. Seguido con eso, cuando participamos de las elecciones a la alcaldía, primero una de las expectativas que teníamos era ir a instalar un discurso, ir a instalar eh, una forma de hacer política que muchas veces es como criticada por la izquierda, más purista o más canuta, por decirlo de alguna manera, esa izquierda que cierto anda con el capital de Marx debajo del brazo y es muy idealista. Para nosotros y nosotros era súper importante presentarnos a una elección con todas las contradicciones que tienen los pobladores y las pobladoras, y desde ahí construir un proyecto, un discurso, una estética distinta. Yo recuerdo que las primeras críticas venían del Frente Amplio por el tema del gorro, que les chocaba mucho que una persona pudiera presentarse a una elección con gorro, bueno, y después seguidamente toda la parte conservadora, ¿cierto?, de la sociedad, o por lo menos de la pequeña sociedad que tenemos en la comuna. Y es porque claramente hay como una forma de cómo se percibe la política, como un oficio casi de corbata, casi de eterno, como cuando llega la autoridad o cuando llega el político, la política, ¿cierto?, al terreno, y tú te das cuenta que viene terneado, y desde ahí ya se forma, ¿cierto?, una separación estética de la autoridad y el que no tiene ese poder, esa autoridad, y prácticamente como que tuvieras que vestirte de una manera para ir a disputar esos espacios. Por lo tanto, para nosotros la primera apuesta era ir a instalar un discurso, una forma de hacer política y una estética distinta, ¿ya? Y seguidamente con eso teníamos la idea también de ganarle fuertemente al Partido Socialista, porque ya teníamos algo más interno. Cuando nosotros levantamos la candidatura, el Partido Socialista nos dijo que las elecciones se ganaban con plata. Y a la fecha, todas las reuniones que hemos tenido con gente del Partido Socialista, todo se basa en la plata. No, este le va a ir bien porque tiene harta plata invertida, no, este le va a ir mal porque tiene harta plata, poca plata invertida. Pero no hay una reflexión con respecto a si le va a ir bien a alguien o le va a ir mal en base a su trabajo territorial, su trabajo político, su trabajo social. Entonces, para nosotros era súper importante ganarle a la concertación.
muchas veces nos contactan organizaciones o vecinos y vecinas porque tienen diferentes problemáticas y nosotros lo que hacemos es hacer un diagnóstico, hacemos un levantamiento, separamos las problemáticas que hay, en cuáles son institucionales, cuáles son no institucionales, donde puede entrar la organización social a solucionar las problemáticas con movilización, con una toma de terreno, con levantar actividades, huertos comunitarios, etc. Y esa construcción nosotras la hacemos desde la retaguardia y no desde la vanguardia de la comunidad organizada. ¿Qué quiere decir esto? No levantamos una actividad como Centro Abierto Rayito de Luz, Coordinadora Social Chichigán, como Foresta Social, como Igualdad. No levantamos una actividad o no levantamos una acción con nuestro nombre. Levantamos las actividades o las acciones bajo el nombre de la organización del territorio. Entonces, de esa forma aportamos a la organización a que se vaya fortaleciendo y vayamos construyendo de esa manera más tejido social, más poder popular, más organización, etc. ¿En qué se refleja el poder popular? Porque uno podría decir, es que la gente vaya a votar, ¿cachai? Pero no necesariamente. Quizás se puede reflejar como en, no sé, cuán relacionados están los vecinos o cuánta gente participa en las actividades sociales. ¿En qué imágenes crees que se refleja cuando hay un territorio que tiene una fuerte vinculación social? Mira, hoy, hablando esto justo después del golpe de Estado, yo creo que la significación que tiene es que hay que entender que existen diferentes proyectos políticos para el país o para diferentes comunidades. Y cuando uno habla de la construcción del poder popular, uno lo que se refiere no es necesariamente es a la vía institucional. Ya yo creo que hay que entender que la lucha tiene que ser sin, contra y desde, sin el Estado, contra el Estado y desde el Estado. Y el poder de repente puede estar en muchos lugares, ya no solamente está en la institucionalidad, sino que también está en las comunidades organizadas que tienen la capacidad de, por ejemplo, cortar una calle, que tienen la capacidad de tomarse una fábrica, que tienen la capacidad de levantar una empresa cooperativa, que tienen la capacidad de levantar una olla común, que muchas veces son las organizaciones sociales las que solucionan la mayor parte de los problemas que tiene un Estado, que tiene una nación. Existe esa consigna que se llama o que dice que el pueblo mande o solo el pueblo ayuda al pueblo. Y esa consigna cobra fuerza, por ejemplo, cada vez que hay en el país un estado de catástrofe, un terremoto, un incendio, etc. Donde no está el Estado, está la organización social, está la organización de la sociedad civil, está la fundación, está la ONG. Y la construcción del poder popular pasa específicamente por construir ese tejido, por construir esa organización, por hacer un levantamiento de un proyecto político desde el territorio, desde la autonomía, desde la autodeterminación de los pueblos y no necesariamente, ¿cierto?, desde un grupo de expertos. No por eso, por ejemplo, diferentes territorios no van a poder tener un proyecto en común, pero ese proyecto en común tiene que ser elaborado por el territorio. No puede ser cierto de que venga alguien de otro lugar a decirte, no, Puente Alto o la Araucanía, Valdivia necesita esto, ¿no? Sí, los vecinos y las vecinas de la Araucanía saben cuáles son sus problemáticas.
¿Cómo se hace eso? Si esto después lo escucha, no sé, un dirigente social en cualquier comuna, quizás en una comuna con poca conectividad, ponte tú que tiene poco acceso, ¿cómo lo pensarías tú? Mira, ¿Cómo? uno de los ejemplos súper claros es el ejemplo de la FENAPO, que es la Federación Nacional de Pobladores y Pobladoras, de la mano del Movimiento Pobladores en Lucha, el MPL. Ellos levantaron en primera instancia el ANDA Chile. El ANDA Chile está compuesto de deudores habitacionales, comités de allegados, los vecinos y las vecinas que tienen las casas copeas, etc. Y al principio era una asamblea que todos se juntaban porque no era importante salir a luchar por el tema de la vivienda, etc. Pero si uno se da cuenta con el pasar de los tiempos, es que sin educación, sin un cambio cultural, no hay un cambio político, ¿ya? Nosotros y nosotras vivimos en una cultura hegemónica y existe la contrahegemonía contra esa cultura. De repente decimos, oye, pero te voy a poner un ejemplo súper radical. El MIR en el año 70, en el año 50, en el año 60, en el año 60, en el año 70, hablaba de tierra para el que trabaja en las corridas de cerco con respecto a la reforma agraria. Emiliano Zapata, por ejemplo, en México, decía tierra, muerte, patria, libertad. Y cuando uno piensa, por ejemplo, en la cosmovisión de los pueblos originarios, la cosmovisión de la tierra no es tierra para el que trabaja. Porque, por dar un ejemplo, los mapuches no quieren la tierra para trabajarla, sino porque ven en la tierra no la propiedad privada. ¿Se entiende? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay culturas y microculturas que viven y conviven, ¿ya? Y el cambio cultural es súper importante. Si no se toma conciencia de lo que uno está haciendo, no vamos a poder hacer los cambios necesarios que necesitan los países. Por dar un ejemplo, tú cuando analizáis el proceso cubano, más allá del tema de la dictadura, el tema de que si hay un bloqueo o no hay un bloqueo y las carencias, el pueblo cubano es un pueblo súper informado. El pueblo cubano son personas que te hablan de cultura, o sea, de política internacional, de política nacional, te hablan de economía, conocen los sucesos que están pasando en otros países, saben de salud, saben cómo pueden hacerse, por ejemplo, diferentes infusiones, tratamientos con plantas, etc. La educación es la base fundamental de cualquier proceso político. Entonces, cuando hablamos de construir, ¿cierto?, a territorio organizado, ¿cierto?, construir poder popular, tenemos que construir estos espacios donde nuestros vecinos y nuestras vecinas se formen, donde nuestros vecinos y nuestras vecinas discutan. Un ejemplo súper más aterrizado que el otro es cuando nosotros y nosotras levantamos, por ejemplo, el año pasado las ollas comunes, y habían 15 ollas comunes de Puente Alto, La Pintana y San José de Maipo, y tuvimos la primera discusión en el espacio porque una olla común no le quería dar comida a los extranjeros. Y claro, nosotros y nosotras dijimos, oye, pero brígido, pero no nos metimos en la discusión. No nos metimos en la discusión, sino que dejamos que los vecinos y las vecinas discutieran, que ellos discutieran. Y llegaron a la conclusión que tenían que darle alimento a todo y a todas por igual, independiendo de su nacionalidad, de su sexo, condición sexual, etc. Y esto es porque, claro, nuestros vecinos no tienen estos espacios de discusión, no conversan estas cosas, replican discursos, replican conceptos, de repente usan conceptos que no conocen. Por lo tanto, estos espacios de discusión, estos espacios de reunión, estos espacios de formación son espacios que finalmente van a ir construyendo identidad, van a ir construyendo tejido social, van a ir construyendo proyectos de poder popular. Hay veces que, por ejemplo, se hablaba de erradicar la violencia de los estadios
¿Y cómo vamos a erradicar la violencia de los estadios si no podemos erradicar la violencia de nuestras poblaciones, pues de nuestras villas, de nuestros barrios? Finalmente la gente que va al estadio es gente de este país, pues no es gente de otro país, no es gente de Europa. Se mira Europa como referente. Muchas veces los países europeos tienen otras sociedades que se relacionan y solucionan sus conflictos de otras maneras. Entonces, de repente como que separamos las cosas y van muy de la mano. A nosotras sí nos ha unido el trabajo territorial, pero va a ser complejo que sea algo más transversal. Por darte un ejemplo, nosotros trabajamos mucho con 81 Razones, que es la ONG que se creó cuando se quemó la cárcel de San Miguel. César Pizarro es barrista del Colo, guerrero de corazón. Yo soy de la U, pero igual nos consideramos amigos y hermanos y nos apoyamos y vamos a las actividades del uno del otro, etcétera. Pero yo sé que hay gente del Colo que no va a dar ese paso y hay gente de la U que tampoco lo va a dar porque hay historia de muerte, hay historia de rivalidad histórica que va a costar muchos años sanar. Y mientras no haya organización, mientras no haya espacios de reconciliación, mientras no haya salud mental, mientras no haya derecho a la ciudad, por dar un ejemplo, va a ser difícil amistarse entre grupos y rivalidades casi históricas que han existido en nuestro país. Lo más importante hoy día es la organización, porque las fechas de las elecciones pasan, pero la organización es la que queda, el tejido social es lo que queda, y finalmente ningún proceso político que no tenga a una comunidad empoderada va a poder hacer los cambios que un país necesita. Y de hecho eso se complementa con la pregunta que me hiciste tú del 73, de la vía electoral, del golpe, etcétera, porque finalmente cuando se hace el golpe aquí en Chile no necesariamente se hace a un gobierno, sino que se hace a un pueblo que está empoderado. Y ese pueblo empoderado es lo que hoy día, por lo menos desde este sector político, desde la igualdad, desde la Coordinadora Social Chichigán, con nuestras organizaciones, con nuestros comités, es el que queremos construir y al que queremos apostar. Buena. Ya, pues, estamos. Ahí estamos entonces. Gracias, Mati. Sí, de nada, pues, hermano. A ti.